Bueno chicos, pues estamos en Campo de Criptana, estamos en Ciudad Real, en la zona de la Mancha Alta, y estamos en los dominios de Don Quijote. Y aquí detrás de mí tenéis a los enormes gigantes con brazos de 2 leguas que le plantaron batalla. Y si seguimos girando, veis la localidad de Campo de Criptana, que vio nacer a Sara Montiel. Muchas de las casas de Campo de Criptana son así, pintadas de blanco y la mitad de abajo pintada de azul, aunque siempre hay un miembro de la oposición. Toda esta zona de la provincia de Ciudad Real siempre ha sido una gran productora de harina, de ahí que abundaran tanto los molinos de viento. Como curiosidad os puedo contar que no solo se molían cereales, estos molinos también se usaban para moler legumbres como las almortas, con cuya harina se elaboran platos tan populares como las gachas manchegas o las tortas de Alcázar. En épocas normales los molinos son visitables, y además, si acudes alguna mañana del primer domingo de mes podrás ver una molienda real, ya que algunos de estos molinos aún conservan su maquinaria original aún operativa. Bueno chicos, pues vamos a despedir el día con la furgoneta ahí detrás, y acompañado de gigantes viendo esta espectacular puesta de sol. Increíble. Pues nada, ahora vamos a ir a Puerto Lápice, a su área de pernocta. Aunque en Campo de Criptana se está construyendo un área de pernocta, cuando nosotros visitamos la localidad aún no estaba operativa, así que decidimos irnos a pasar la noche al área de pernocta de Puerto Lápice, que era nuestro siguiente destino molinero. Buenos días chicos, pues amanecemos en Puerto Lápice, concretamente en su área de pernocta. Como veis es un área bastante grande, tiene unas 10 plazas, tiene para llenar agua, para vaciar grises, para vaciar negras, también tiene conexión eléctrica por €1, y además, aunque ahora no lo podéis ver, justo aquí detrás están sus... tiene vistas a sus molinos de viento. Lo que pasa es que hoy con la niebla pues no se puede ver. Bueno, vamos a enseñaros los servicios de este área. Bueno, pues aquí tenemos el vaciado de grises, el vaciado de negras, el contenedor de la basura. No llenéis los depósitos de agua con ese grifo, porque hay otro, lo que pasa es que está en el otro lado del área. Y aquí justo al lado de la entrada tenemos la toma para llenar depósito de aguas limpias. Y aquí tenemos la caseta donde podemos enchufarnos por €1. Voy a mirar si pone cuánto tiempo es. Bueno, pues aquí tenemos 2 conexiones. Lo único que no pone cuánto tiempo dura. Sí pone que es €1, pero no pone cuánto tiempo es. Aquí tenemos las normas del área, resumiendo pues eso, que no puedes estar más de 48 horas, que no saques sillas, mesas, pues bueno, lo que viene siendo habitual. Y aquí tenemos un plano de Puerto Lápice. Pues nada chicos, vamos a conocer primero sus molinos y después vamos a bajar a su famosa plaza para tomarnos el aperitivo. With this feeling I can leave. I'm walking and I'm dreaming. Will you dare to give it all up? Bueno chicos, pues por si no os creíais que había molinos en Puerto Lápice ocultos tras la niebla, me ha tocado hacer esta gran, enorme ascensión para enseñaros los molinos. Hay 3 en total, aquí tenemos uno.
giramos. Ahí tenemos otro y aquí al lado tenemos otro. La niebla se ha quedado abajo. Desde aquí se vería el área. Vamos a ver si se retira un poquito la niebla y os lo enseño como si tuviera un dron. Venga. Bueno, estos molinos no son como los que vimos ayer en Campo de Cristana. Estos tienen las aspas metálicas. Yo creo que estos son un poco de decoración, o sea que sí, que girarán y tal, pero vamos, no creo que tengan maquinaria real dentro. Bueno, vamos a ver. A los molinos siempre les ponen unos nombres muy curiosos. Sé que hay uno que se llama el Hidalgo. Yo creo que el Hidalgo es este. Vamos a ir a verlo. See the sun goes down, driving lights in the heart. Bueno, aquí tenemos a Sansón Carrasco, el segundo molino. Bueno, pues aquí estamos en el tercer molino, que es el que más se arrima al lado de Puerto Lápice, pero no tiene nombre o se lo han quitado. Si alguien sabe el nombre de este molino, pues que nos lo ponga en comentarios. Bueno, empieza a despejarse la niebla y por aquí se ve la Fergoneta. Así que venga, vamos a bajar y nos vamos a ir a la plaza a tomar un almuerzo. A recuperar todas las energías que hemos perdido subiendo hasta aquí. Bueno, lo último que esperaba yo encontrarme es que estos molinos giraran de verdad. Vamos, sigue siendo adorno, ¿no? Está hecho en plan decorativo, pero vamos, que me ha parecido muy curioso. Bueno, aquí vemos la gente trabajando en el campo. Ahora están en plena época de poda, tanto para las viñas como para los olivos y todo eso. Entonces, por ejemplo, vemos aquí que ya han podado las viñas. Está el tractor, a la vez que ara, recoge todas las varas que ha cortado de las viñas y las quema. Bueno, nosotros hemos elegido subir a los molinos andando, pero si queréis podéis subir con vuestros vehículos porque el camino está totalmente asfaltado. Lo que pasa es que bueno, a nosotros nos apetecía andar un poquito, además son 2-3 kilómetros como mucho, y aunque es cuesta arriba la ida y cuesta abajo la bajada, pero vamos, es un camino bastante facilito de hacer y agradable. Así que venga, seguimos. Bueno, aquí tenemos el puente romano de Puerto Lápice. Ahí hay un cartel informativo en el que enseña pues, fotografías de cómo lo han restaurado y todo eso. Y por fin llegamos a la famosa Plaza de la Constitución de Puerto Lápice. Esta construcción de arquitectura típica manchega a nosotros nos recuerda al Corral de Comedias de Almagro. Esta plaza está formada por dos plantas de soportales que se sostienen por pilares de madera teñidos con el típico color rojo almagre tan característico de esta zona. ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? Bien, ¿qué estáis haciendo? ¿Arreglar el tejado un poquillo o qué? Como veis, la época que nos ha tocado vivir ahora nos priva nuevamente de las terracitas que habitualmente pueblan esta plaza, aunque a cambio podemos disfrutar de la inusual visión de esta plaza totalmente despejada. Yo no sé qué tendrán las norias, pero cada vez que veo una tengo que acercarme para tratar de imaginar cómo se hacía para transmitir el movimiento de unas ruedas a otras a través de los engranajes para al final conseguir trasvasar el agua de un sitio a otro. Bueno, aquí tenemos un escritor sin brazos.
no sabemos quién puede ser. Miguel de Cervantes mencionó en el Quijote varias veces a Puerto Lápice. En el capítulo 8 de la primera parte, después de la batalla con los molinos de viento, Cervantes escribió: y hablando de la pasada aventura, siguieron camino de Puerto Lápice, porque allí decía Don Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras, por ser lugar muy pasajero. El nombre de Puerto Lápice le viene dado porque en la zona en la que se encuentra la localidad abunda el grafito, también llamado piedra lapícea, aunque originalmente se llamaba Ventas de Puerto Lápice, ya que se sitúa entre las sierras Calderina y los montes de Toledo y era un paso natural si querías dirigirte al sur de la península. De ahí que abundaran las ventas, que daban aposento a los viajeros que estaban de paso. Puerto Lápice antiguamente era una zona de paso y era muy frecuentado por viajeros y había bastantes ventas. Ahora ya, pues como la carretera circunvala el centro, pues ya no es tan frecuentado, pero aún se conservan muchas ventas como esta que tenemos aquí detrás. Quizás ha sido esa tradición de recibir y acoger al viajero que dio sustento a la economía de los vecinos de antaño lo que ha hecho que Puerto Lápice se adapte a un nuevo tipo de viajero. Ese viajero que veían pasar de largo por la autovía que les circunvala y les ha condenado al olvido. Lo que han hecho ha sido crear un área de pernocta para vehículos vivienda, que nos atrae de nuevo hacia la localidad para que disfrutemos de todo aquello que nos ofrece. Bueno chicos, pues desde el área de pernocta de Puerto Lápice vamos a despedir esta escapada manchega. Hemos visto muchas localidades, hemos conocido sus áreas y bueno, si os ha gustado toda esta zona os recomiendo la ruta de Don Quijote o la ruta de los molinos, que pasan por pueblos por los que yo he pasado en esta escapada y alguno más. Pues nada chicos, como siempre os digo que os suscribáis al canal Memorias de una Rueda, que le deis a la campanita para que YouTube os avise cada vez que cuelgo un vídeo nuevo. Nos vemos.